Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Agradecido estoy porque una vez más puedo presentarme ante su presencia y declarar que Él es el único Dios y declarar que Él es el verdadero Dios y declarar de que Él es el todo en mi vida. Amén. Amados, bueno es siempre apartar un momento para leer las escrituras, para escudriñar día y noche en la palabra de fe, de esperanza. Bueno es sacar este tiempo para tener comunión con el Espíritu Santo y con nuestro Dios, para poder hallar dirección para nuestro camino. Es maravilloso el siervo y la sierva que saca tiempo para crecer espiritualmente. Les invito en estos momentos a que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel. Capítulo 1. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 9. Esto es una historia bien bonita que habla de cómo fue todo ese proceso del nacimiento de Samuel. Pero no queremos hoy meditar sobre cómo fue el nacimiento de Samuel. Queremos meditar hoy sobre cuando el siervo del Señor pierde su espiritualidad por completo y no sabe definir y no sabe discernir las cosas espirituales. Si ya lo tienen, vamos a leer. Dice así las escrituras a partir del verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Por favor, recuerden esto. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto es una historia maravillosa de fe. Esto es una historia maravillosa de cómo una sierva del Señor derrama su alma y el Señor escucha su oración. Pero como te decía, no queremos en este momento enfocarnos en cómo la oración de Ana fue respondida, sino que nos enfoquemos en esta hora y meditemos en la falta de visión espiritual de Elí, el sacerdote. ¿Cómo un descuido puede llevarnos a la mortandad espiritual? ¿Cómo un descuido, cómo el olvido de las cosas que verdaderamente tienen peso espiritual nos puede llevar a ser una persona con falta de visión? El hombre de Dios tiene que tener una visión espiritual aguda, no en la carne, es en el espíritu. Tiene que tener una visión espiritual y tiene que discernir correctamente.
Elí quizás en algún momento, porque para ser sacerdote, para ser un ministro del Señor, para ser un siervo del Señor, un evangelista, un pastor, un misionero, tenemos que tener características. Si nosotros vemos en el caso del ministerio de la iglesia, vemos que para ser obispo, el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero se requiere que sea hallado fiel, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que tenga sus hijos en sujeción, no puede ser un neófito. Para sacerdocio hay que tener características necesarias, porque si no sabe este hombre, no sabe cómo dirigir su casa, su familia, cómo va a dirigir la iglesia del Señor. En el caso de Elí, como judío, como miembro de una tribu sacerdotal, tenía también que estar lleno del Espíritu Santo, tenía que tener una agudeza espiritual. En algún momento la tuvo, pero después la perdió. ¿Cómo sabemos que la perdió? Porque llamó a Ana de ebria. Porque él no pudo pensar de que esta mujer estaba orando, estaba derramando su alma, estaba suplicando al Dios del cielo que le diera un hijo. Porque él lo primero que pensó fue que esta mujer era una ebria y había perdido su agudeza espiritual. Pero mira, no solamente por esto, porque tú dices, no, pero no podemos hacer un juicio precipitado del por qué Elí le llama ebria a esta mujer y cómo Ana se tuvo que defender, porque Ana se defendió. Cuando Ana le explicó su situación fue que él pudo entender, porque él antes no pudo entender que era una persona que estaba humillada delante de la presencia de Dios, rogando día y noche, buscando el rostro del Señor, buscando la atención del Todopoderoso, porque obró carnalmente. Ya él no podía discernir, ya el Espíritu Santo no estaba con él. Eso es peligroso, hermano, hermana. Eso es peligroso cuando el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. No podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Creemos que todo es algo normal. Eso es peligroso. Pero yo no estoy haciendo un juicio injusto. No estoy juzgando al sacerdote Elí de una forma ligera, sino que vemos cómo él no tenía la suficiente autoridad para reprender a sus hijos. Cuando leemos este libro, vemos lo que estaban haciendo sus hijos. Y ya Samuel tuvo que reprenderlo. Mira, otra cosa. Cuando Samuel estaba ya en el templo, ya tenía una cierta edad. Se levantó 3 veces a llamar a Elí. Elí, ¿por qué tú me estás llamando? No, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. ¿Cómo una persona pierde el discernimiento espiritual? Hay hombres que han perdido. Hay predicaciones que yo he escuchado que se han titulado "Como caen los valientes". Y ejemplos como Elí hay muchos. Gente que empieza bien y termina mal. ¿Cuántos hermanos nuestros en la fe no han empezado bien un ministerio? Un ministerio de humildad, un ministerio de obediencia, en todo tiempo doblando sus rodillas, buscando a Dios de todo corazón. Pero cuando el corazón ya ya Cristo no es su Señor, ya el Espíritu Santo no llena ese corazón o esos corazones, ya empieza esa persona o esas personas a divagar, empiezan a andar en la carne. ¿Cómo vemos cómo Dios recompensa a sus siervos cuando están metidos con Él, cuando están comprometidos con Él, cuando están siendo guiados por Él, cuando solamente se mueven, cuando el Dios del cielo le da una orden? Ahora, cuando su visión se apaga, no estoy hablando de la visión física, cuando su visión espiritual se apaga, todo comienza a andar mal. Por eso es que siempre se ha dicho que es importante hacernos tesoros en el cielo, no en la tierra. Nuestro corazón no puede ser embargado por cosas materiales, ni por posesiones, ni por lideranza. Nuestro corazón no puede ser sometido a las cosas carnales. Las cosas de este mundo no pueden dirigirlo. Nuestra vida tiene que estar escondida en Dios, como sacerdotes, como ministros, como pastores que han de dirigir la grey. Tenemos que ser obedientes.
para poder discernir las cosas espirituales, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amado, Elí, en los últimos días de su vida, se deslizó. Y fíjate qué fácil es deslizarse. Y qué difícil es mantenerse. Porque siempre estamos hablando de integridad, santidad, honradez, apartarnos para el Señor. Para el Señor se le dan los mejores frutos. Para el Señor se le da las mejores cosas. Si queremos estar metidos con Él en el fuego, si queremos estar metidos con Él en la unción, si queremos estar verdaderamente comprometidos con Él, tenemos que apartarnos y tenemos que estar con esa agudeza espiritual. Que si no nos mantenemos, que si no la conservamos, la perdemos. Qué fácil es caerse y qué difícil es mantenerse. No sabemos en qué momento Elí se cayó. No sabemos en qué momento perdió la espiritualidad, pero la perdió. Sus hijos comenzaron a hacer las cosas malas. Vamos a leer el verso 12, a partir del verso 12 del capítulo 2. Oye esto, para que tú veas que las cosas, yo digo, como médico te puedo decir que las enfermedades de forma paulatina comienzan a instalarse en el cuerpo. Mira cómo el mal, cómo la enfermedad de la tibieza, de la frialdad, de la ceguera espiritual comienza a meterse en Elí. Oye esto, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si Elí era sacerdote, él no tenía que tener su casa en sujeción. No tenía que tener a esos hijos en obediencia. ¿Por dónde entró la desobediencia, la maldad de esos hijos? Porque acuérdate que los hijos aprenden del ejemplo que el padre le da. Entonces, ¿por dónde? ¿Cómo comenzó la fragilidad de Elí, de su familia, de su casa, de su ministerio, de su sacerdocio? ¿Por dónde se metió esa frialdad, esa fraqueza? ¿Por dónde se metió? Oye, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová y Elí era el encargado de enseñarle a ellos día y noche la palabra del Señor, para que no se apartaran ni a diestra ni a siniestra. Entonces ahí eso fue un fallo de él. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, y la olla, y en el caldero, y en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomarás de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Cuando un miembro de tu familia llega a despreciar a Jehová, ¿de quién es la culpa? Del cabeza, del sacerdote, que es encargado de mantener a la familia conectado con el reino de los cielos, conectado con la palabra de Dios, conectado con la obediencia, conectados con el temor. ¿Por qué no decirlo así? Conectados con el temor de Jehová. Y te estoy poniendo ejemplos cómo andaba la familia. Si su familia andaba así, si los hijos de Elí andaban así, ¿cómo estaría la condición de Elí? Pónganle ahora tú el nombre que quieras. Quita el nombre de Elí, pon el nombre que tú quieras ahí. ¿Cómo está la condición de ese pastor? Llámese Alfredo, llámese Antonio, llámese
Abimael, llámese Luis, llámese Samuel, llámese como se llame, cómo está la condición espiritual, como esa condición espiritual que tú tienes, así estará la condición espiritual de tu familia. Digo más, como esté la condición espiritual de ese pastor, así estará la condición espiritual de esas ovejas. Porque acuérdate que los discípulos serán semejantes a su maestro. Entonces, ¿cómo andarán esos siervos y esas siervas si el pastor no sabe ni dirigir su casa? Sus hijos andan en fornicación, en adulterio, en idolatría, en hechicería, en todo tipo de orgía, en todo tipo de mal testimonio. Cuando los hombres de Dios se caen las congregaciones. Cuando los hombres de Dios dejan de temer a Dios, comienza todo a estar cabeza para abajo. Mira, como te decía antes, Jehová estaba llamando a Samuel y aún no podía discernir al inicio que era Jehová el que estaba metido en el asunto, que era Jehová que estaba llamando al joven. Mira, no sé de qué forma milagrosa pudo entender que quien lo llamaba era Jehová. Pero al final le dijo al joven, mira, cuando te llame nuevamente, di, habla Jehová, que tu siervo escuche. Heme aquí. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Dios mío, permite que cuando tú nos llames escuchemos y no perdamos, Dios mío, y no perdamos la oportunidad, el privilegio grande de escuchar tu voz. Porque Elí ya hace mucho tiempo lo había perdido. ¿Cuántos pastores hoy no pierden eso? ¿Cuántos siervos de Dios no pierden la oportunidad? El maravilloso privilegio de escudriñar las escrituras y de escuchar la palabra de Dios, de escuchar inclusive audiblemente la voz de Dios. Son tiempos malos, son tiempos difíciles. Dice las escrituras que había un tiempo grande en Israel que la palabra de Dios escaseaba. Y hoy estamos teniendo un tiempo similar, porque los encargados de transmitir la palabra de Dios están como muertos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los encargados de transmitir la palabra, los embajadores de este reino, todos aquellos que tienen que llevar la maravillosa y hermosa palabra del Señor, transmitirla a esta juventud, no lo está haciendo. Al no hacerlo, al no tener ellos mismos en su corazón el temor de Dios y el compromiso necesario para ganar almas para Cristo, las personas se pierden, prefieren lo vano, lo vacuo, la palabra hueca, prefieren las cosas que no tienen ningún tipo de poder, las cosas de este mundo, las cosas carnales, las cosas sucias. ¿Por qué? Porque no hay un patrón de comparación, porque no hay gente llena de espíritu. Lo que hay es muchos ciegos, guías de ciegos. Amados, que el Señor nos ayude a no perder la espiritualidad. Mira, como Elías hay muchos ejemplos. No tienen que ser solamente sacerdotes, reyes. Perdieron la aprobación del Señor. Un día estuvieron bien, un día fueron escogidos, ungidos, para después perecer en el camino. Como Samuel fue escogido y después fue desechado. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Amado, necesitamos estar consagrados. Necesitamos estar todo tiempo metidos con Dios hasta los tuétanos. Tenemos que estar metidos con Él para que Él nos confirme
en el ministerio, nos confirme espiritualmente, derrame sobre nosotros abundante espíritu y unción suficiente para poder tener perspicacia, para poder andar como Él quiere que andemos. De lo contrario, perderemos todo. Qué fácil es perder todo. Qué es difícil poder estar en una posición que el Señor nos mire y nos escoja. Tantas veces que hemos dicho como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque el Señor está preguntando, el Jehová de los ejércitos pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y cuando nos decimos, heme aquí, envíame a mí, es un proceso, porque el Dios es el que llama, capacita, pero es un proceso para poder llevarnos hasta una estatura de la plenitud de Cristo, hasta una estatura. Qué difícil, con qué dificultad llegamos nosotros al ministerio y qué fácil es perderlo, qué fácil es deslizarnos, qué fácil es caer en miseria y en ceguera. Oh, amados, que el Señor nos ayude, que el Todopoderoso nos asista y nos ayude a estar entendidos en estas cosas. Hoy la mies es mucha y los obreros pocos. Y estamos pidiendo a gritos que el Señor de la mies envíe obreros. Que el Señor nos ayude. Inclina tu cabeza en esta hora. Padre Celestial, por favor, que tu palabra haga mella, que tu palabra hiera como espada nuestro corazón, todo nuestro interior, y que podamos sentir que el Espíritu Santo fluye y sopla sobre nosotros y nos hace renacer y nos hace vivir nuevamente y nos saca del polvo y nos trae a un lugar excelente para que podamos entender las cosas que están por venir, que podamos entender las cosas del Espíritu, que podamos estar en el lugar correcto y no perdamos tu gracia y no perdamos tu misericordia y no perdamos, Señor, el lugar, el ministerio donde tú nos has puesto. Porque en vez de ser heraldos para algunos, vamos a ser tropezaderos para otros. Y no queremos eso, por favor. En el nombre de Jesús, guíanos. Guíanos y que este día sea un día de bendición. Este día que ya está culminando, sea de bendición y sea de poder. Todas las cosas te las pedimos. En el nombre de Jesús y en ti esperamos. Amén y amén.